Voy a detener el video porque hay ahí unos videos cortos, pero para que no vayamos a tener ningún problema mientras los paso. Bueno, doctora, está bien. ¿Se ve bien la pantalla? Yo veo bien, doctora. Sí, doctora, sí se ve bien. Bueno, muy bien. Entonces, el día de ahora vamos a ver la, bueno, penúltima clase. La clase del día de ayer la vamos a reprogramar para el próximo lunes, siempre en el mismo horario, de 6:30 a 8:10. El doctor tuvo un problema de salud, entonces no logró el día de ayer dar la clase, pero me dijo que el próximo lunes sí él va a estar listo. Entonces, la clase de este día es sobre oclusión, pero la oclusión vista desde un sentido más práctico. Cómo nosotros vamos o qué consideraciones sobre la oclusión nosotros tenemos que tener en cuenta en el día a día, ¿verdad? En las cosas que realizamos diariamente en la clínica. Pues la oclusión es la misma, no hay conceptos que hayan cambiado. Sin embargo, sí, muchas veces podemos pasar por alto ciertos conceptos, ciertos aspectos de la oclusión, pues que nos facilitan el trabajo y que también nos ayudan a dar larga vida a los tratamientos restauradores que nosotros realicemos. Entonces, vamos a empezar recordando lo que es oclusión. Y a mí me gusta mucho este concepto que es del doctor Arturo Mans, que dice que la oclusión es una interrelación morfológica y funcional de los dientes. ¿Ya? Cuando los dientes tienen una buena morfología, cuando los dientes tienen una correcta anatomía, por supuesto que toda la oclusión va a funcionar bien, porque los dientes tienen esa anatomía, esa forma por una razón. Ahí más adelante vamos a ver un poquito de esto. Si esa morfología, si esa anatomía se respeta, entonces todo funciona bien. Pero si la anatomía está alterada, entonces ya ahí podemos empezar a tener problemas. Por eso es muy importante recordar la anatomía correcta de los dientes a la hora que hacemos desde una obturación hasta el momento de confeccionar una prótesis fija o una prótesis removible. Y vean que en este concepto el doctor Mans también relaciona esa forma y la función de los dientes con el tejido de sostén. Si ahí hay un contacto prematuro, si hay una interferencia oclusal, ese diente va a empezar a soportar fuerzas para las que no está diseñado. Y entonces empiezan a haber problemas en el ligamento periodontal y los demás tejidos de sostén del diente, y podemos llegar hasta el extremo de perder un diente por un contacto prematuro. Y luego, no nada más con los tejidos de sostén, sino que también con las articulaciones temporomandibulares, porque los dientes están en la mandíbula, ¿verdad? Y la mandíbula es un solo hueso que se mueve al mismo tiempo y esa dirección, ¿verdad? Ya también lo vamos a ver en unos segunditos, está dada por la forma y el funcionamiento de las articulaciones temporomandibulares. Luego también es muy importante tener en cuenta la musculatura. Todos los músculos de la masticación, pero también músculos de cuello, ¿no? Porque todos ellos son los que nos ayudan a que la mandíbula funcione correctamente. La mandíbula en sí, ¿verdad? El hueso mandibular está ahí
inmóvil, ¿no? Y lo que mueve a los huesos son los músculos. Y esos músculos se mueven dirigidos por todo el sistema nervioso. Si el sistema nervioso está funcionando bien, la musculatura va a lograr mover adecuadamente esa estructura ósea. Por eso también cuando hablamos de oclusión nos estamos refiriendo al esqueleto y a todo el macizo craneofacial, porque la mandíbula se mueve y está relacionada con el maxilar y con otras estructuras, ¿verdad? Que también están alrededor de cabeza y cuello. La mandíbula, ¿ya? Como parte del esqueleto, es un hueso que se encuentra en el aire. Si nosotros queremos armar un esqueleto, la mandíbula no está sostenida por nada, ¿ya? Nosotros no podemos unir a ese esqueleto la mandíbula porque se cae. La mandíbula está sujeta por ligamentos, por músculos alrededor. Entonces, cuando hablamos de oclusión y sabemos que es la relación de los dientes, estructuras óseas, musculares, estructuras nerviosas relacionadas con el maxilar, que está fijo como parte del cráneo, entonces la mandíbula necesita algo que le dé esa posición, algo que la dirija a una posición correcta. Entonces tenemos los determinantes de la posición mandibular. Tenemos determinantes que son anatómicos y otros que son fisiológicos. Dentro de los determinantes anatómicos encontramos las articulaciones temporomandibulares y los dientes. Es muy importante que cuando nosotros hacemos un análisis instrumental de la oclusión, la relación de estos dientes sea en posición de relación céntrica. ¿Por qué? Aquí voy a retroceder un poquito. Porque los dientes es un determinante anatómico que nosotros podemos modificar. Si colocamos ahí una obturación que esté alta, una prótesis removible que tenga interferencias oclusales, nosotros estamos modificando la posición de estos dientes. Y por lo tanto necesitamos algo que sea estable, algo que nosotros no podamos alterar para poder analizar esta oclusión. Y ese algo que nosotros no podemos modificar es la articulación temporomandibular. Por eso se recomienda, ¿verdad?, que ese montaje sea en relación céntrica, cuando nosotros vamos a diagnosticar o a analizar la oclusión. Porque la articulación nosotros no la modificamos, la articulación se puede modificar solo si el paciente sufre un trauma, un accidente muy grande y el cóndilo se puede fracturar, ¿verdad? Pero tiene que ser como un trauma muy grave para que esto suceda. O pasar muchísimo tiempo, ¿verdad?, de un trastorno temporomandibular para que la morfología de ese cóndilo se vea alterada. Por eso, la relación céntrica nos permite esta relación estable en la oclusión de los pacientes. Luego, dentro del determinante fisiológico, encontramos la neuromusculatura. Ya decíamos que son los músculos los que nos van a ayudar a mover la mandíbula. Y estos músculos que se mueven por órdenes que vienen del sistema nervioso central. Entonces, la neuromusculatura es la encargada de realizar movimientos contactantes, que son movimientos en donde los dientes entran en contacto y dirigen la posición de la mandíbula, y movimientos no contactantes, en donde no tenemos contacto dental,
y es la articulación la que me va a dirigir ese movimiento. Por ejemplo, el movimiento de apertura. En el movimiento de apertura no hay guía de los dientes, es la articulación la que va a dirigir el movimiento según su recorrido sobre la eminencia articular. Bueno, esta parte de la oclusión nosotros la tenemos clara, la tenemos conceptos que hemos recordado desde pregrado, pero también hay conceptos que hemos olvidado. Entonces, si hay algún término o algo que ustedes no recuerden, por favor me lo preguntan. No tengan pena, ¿verdad? Porque esto se olvida. Creo que nosotros no lo olvidamos porque estamos todos los ciclos dándolo en la universidad, pero se pueden olvidar. Pero la idea es que en esta clase todo quede claro y ustedes puedan tener ideas de aspectos de la oclusión que han dejado olvidados y de ahora en adelante, ¿verdad? Los vuelvan a tomar en consideración cuando ustedes realicen sus rehabilitaciones. Bueno, cuando nosotros hacemos un diagnóstico funcional del sistema estomatognático, nosotros tenemos que evaluar 4 pilares, que son el pilar muscular, articular, oclusal y periodontal. Todo esto es lo que me va a dar un diagnóstico de cómo está funcionando el sistema. Yo no nada más puedo considerar los dientes, porque ya vimos que la oclusión abarca muchísimas estructuras articulares, musculares y también tejido de sostén dental. Entonces nosotros necesitamos diagnosticar los 4 pilares para poder rehabilitar a un paciente. Tenemos que hacer un diagnóstico integral de cómo está la salud del paciente. No podemos en nuestro diagnóstico nada más definir ausencia de múltiples dientes, porque esa ausencia de múltiples dientes me ha causado una alteración muscular y esa alteración muscular ha llegado a dirigir la mandíbula a posiciones inadecuadas y eso ya me está causando un trastorno articular. Y por lo tanto, si hay interferencias oclusales, pues el periodonto va a estar alterado. Entonces necesitamos considerar estos 4 pilares, no los vayan a olvidar, para poder realmente hacer un diagnóstico certero y ayudar al paciente pues en todas las necesidades que él tiene, ¿verdad? No nada más la parte estética, sino que también la parte funcional es muy importante. Considerando estos 4 factores, entonces la oclusión se puede clasificar en 3 grandes grupos. Nos vamos a referir entonces a una clasificación funcional terapéutica. Entonces vamos a tener una oclusión ideal, que también es llamada oclusión óptima, y ven como el esquema de los 4 pilares en este tipo de oclusión muestra que hay una normalidad, tanto anatómica como funcional. Los dientes tienen buena anatomía, por lo tanto no han alterado la articulación y tanto los músculos como el tejido periodontal están cumpliendo con su función. Pero luego ustedes ven en el dibujo del centro cómo hay una cierta inestabilidad en los 4 pilares. Y esta se conoce como oclusión fisiológica o maloclusión funcional. ¿Y por qué maloclusión funcional? Porque hay una normalidad funcional. Puede haber cierta anormalidad morfológica, puede haber alguna alteración en dental, ¿verdad? Pero no se han presentado síntomas. ¿Y por qué, a pesar que pueda haber una anormalidad morfológica, pues no hay síntomas? Porque el cuerpo tiene una capacidad de adaptación a diferentes grados de maloclusión.
y por lo tanto los síntomas no se han desarrollado, pero sí nosotros podemos ver signos. Por ejemplo, podemos ver desgaste dental, pero el paciente está funcionando bien. La articulación no presenta ningún síntoma. Entonces, en este caso, ¿verdad? Aunque la oclusión esté gastada, el paciente se ha adaptado a ese desgaste y por lo tanto ni la articulación ni los músculos están sufriendo ninguna alteración. Luego también tenemos la oclusión no fisiológica y aquí si vean que hay una desarmonía entre los cuatro pilares. Aquí hay una alteración funcional, hay también desarmonía oclusal y por lo tanto en la oclusión no fisiológica nosotros podemos encontrar sintomatología de trastornos temporomandibulares. ¿Por qué? Porque los trastornos temporomandibulares siguen un recorrido. Si yo tengo una interferencia oclusal, esa interferencia va a hacer que la neuromusculatura le diga a la mandíbula que tiene que desviarse. Y para eso la articulación temporomandibular cambia de posición, ya no está en relación céntrica, sino que se puede desviar un poco hacia adelante o hacia los lados para que la mandíbula logre como saltar esa interferencia. Y entonces de ahí voy a tener yo alteraciones en esa posición de relación céntrica, en la musculatura, los músculos pueden estar hipertrofiados y por lo tanto, ¿verdad? La misma interferencia me causa alteraciones en el tejido periodontal. Eh, bueno, como nuestro objetivo es rehabilitar al paciente, tanto estética como funcionalmente, vamos a recordar los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para lograr una oclusión ideal con nuestra rehabilitación. Y primero nos vamos a referir a los contactos dentales. Los contactos dentales tienen que ser múltiples. No puedo tener contacto solo en molares o solo en premolares, porque los dientes que no tengan contacto van a sufrir extrusión. Entonces, contactos múltiples en todos los dientes y la mayor carga la deben de recibir los dientes posteriores. Porque recuerden que ya vamos a ver el concepto de oclusión mutuamente protegida. Los dientes posteriores me protegen a los anteriores durante esas cargas céntricas. Ahora, estos contactos, vean que tampoco no pueden ser en cualquier lugar, o sea, de la superficie oclusal. Los contactos deben de ser en fosas o en rebordes. Y esto se debe a la anatomía de los maxilares. El maxilar superior es más ancho y más grande que el maxilar inferior. Entonces vean en este esquema cómo esa anatomía, ese tamaño del maxilar superior me permite entonces esa relación de contacto en las fosas y en los rebordes, en todos los dientes, porque los dientes van a tener una relación de 1 a 2, ¿verdad? El diente inferior contacta con dos dientes superiores. Y de esta forma vamos a tener que puntas de cúspides contactan con fosas o con rebordes. Puntas de cúspides contactan con fosas o con rebordes. Entonces estas son las posiciones ideales de esos contactos oclusales. Otra característica de la oclusión ideal es la coincidencia entre máxima intercuspiración y relación céntrica, porque es una posición en la que vamos a encontrar salud muscular en esa trayectoria de apertura y cierre. Si coincide esa posición de máxima intercuspiración y relación céntrica. Quiere decir que cada vez que el paciente lleve los contactos, todos los dientes estén en contactos,
van a estar contactando en esa posición en donde toda la musculatura está relajada, en donde la articulación está en una posición en donde puede recibir cargas y no va a sufrir ningún daño. Eso también es importante recordar que la mandíbula cambia de posición dependiendo de la posición de la cabeza. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo cuando nosotros hacemos una extensión de la cabeza, el contacto mandibular nosotros lo tenemos más posterior. Y cuando hacemos una flexión, pues la mandíbula se va hacia adelante y ese contacto va a estar en una zona más anterior. Y vean acá, cuando nosotros chequeamos oclusión, pues generalmente ponemos el papel articular y le pedimos al paciente que abra y cierre. Ese movimiento de apertura y cierre es un movimiento corto y un movimiento balístico, un movimiento rápido. ¿Por qué le pedimos al paciente que haga esto? En esa posición, vean que todos los músculos toda la musculatura, el macetero, el temporal, presentan como la misma actividad muscular. Es una actividad uniforme y el paciente no hace desviaciones, ¿no? Porque el paciente abre y cierra a una distancia muy corta, en donde el cóndilo no ha salido de la cavidad articular. El cóndilo ahí no se desplaza sobre la eminencia, sino que se encuentra dentro de la cavidad y por lo tanto ahí no puede desviar en la mandíbula. Y luego, cuando chequeamos oclusión, además de hacer este movimiento de apertura y cierre, se tiene que chequear la oclusión. Sí, con el paciente en posición supina, porque estamos trabajando en esa posición, pero luego también hay que sentarlo, porque sentado el paciente tiene diferente posición de la cabeza y ya vimos aquí los ejemplos. Entonces, y generalmente el paciente está parado, el paciente tiene la cabeza erguida, no hacia atrás, o sea, como cuando está en posición supina. Entonces, también es importante recordar esto, que al final hay que sentar al paciente y chequear también de esta forma la oclusión, para ver realmente, ya que cuando el paciente ya está en función, pues los contactos vayan a ser los contactos ideales. Otra característica es la estabilidad oclusal encéntrica, porque esto nos va a impedir que los dientes cambien de posición. Cuando chequeamos oclusión y lo necesitamos hacer en ambos lados, lo ideal es colocar papel articular en ambos lados al mismo tiempo. Porque si solo contactamos el papel articular con un lado, el paciente tiende a hacer lateralidad, porque es ahí donde él siente el papel. En cambio, la sensación de tenerlo en ambos lados le permite pues, hacer un movimiento más céntrico. Otra cosa importante es recordar cuáles son contactos prematuros y cuáles son los contactos normales. Y vean aquí este esquema. Ven acá cómo la presión se ve leve. Esto es pues un contacto normal. Pero acá cómo se ve el círculo externo muy marcado y un puntito blanco en donde no hay marca del papel articular. Este es un contacto prematuro y es un contacto fuerte. Entonces, este puntito blanco sucede porque el paciente ahí cuando mordió hizo una rotura en el papel articular y por lo tanto ya no marcó, ¿verdad?, en el centro, sino que únicamente en el contorno. Si quiere decir que esta puntita está demasiado alta.
Yo necesito desgastar esto para poder tener un contacto con presión leve y que sea realmente un contacto uniforme, ¿verdad? Los contactos también es importante recordar que son puntos, ¿verdad? No son zonas de contacto, tienen que ser puntos, porque cuando nosotros vemos zonas de contacto significa que el paciente ahí ha hecho una desviación de la mandíbula y por eso me ha marcado como una línea. Por lo tanto, el paciente no está contactando en posición de relación céntrica, sino que está moviendo, está desviando ahí la posición articular y eso significa que está produciendo contracción de la musculatura y también la articulación, el cóndilo, se está desviando de esa posición de relación céntrica. Em, Otra cosa importante es conocer nosotros cuál es el calibre del papel articular. El calibre del papel articular idealmente debe de ser de 40 micras. Entonces vean acá, yo creo que este es un papel articular que todos hemos usado en algún momento. Y ven que el calibre de este papel es 195 micras. Entonces es un papel muy grueso. Aunque el paciente tenga o no contacto, siempre me lo va a marcar porque el papel articular es grueso. En cambio, si el paciente realmente tiene contacto y yo lo marco con un papel articular de 40 micras, me lo va a marcar. Pero si no hay contacto, no lo va a marcar porque el papel es demasiado pequeño para que llegue a contactar con ambos maxilares a la hora que el paciente cierra. No sé si esto quedó claro, es que olvidé ponerles aquí un esquema muy bonito en donde explica esto del grosor del papel articular, pero no sé si quedó claro y si no, mejor les busco ese esquema para que lo puedan entender mejor. Ustedes me dicen. Sí, doctora. Sería Sí, bueno doctora. ver el Doctora, esquema. mire, o una pregunta, o sea que ese papel articular da falsos negativos, falsos positivos. Exactamente, exactamente, sí, sí. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir y déjenme buscar esa imagen porque sí, la verdad que vale la pena entender esto. Ese papel que yo les estoy mencionando de 40 micras lo podemos conseguir aquí. Lo tiene Corporación Dental. Y creo que también acá lo tengo en el esquema que les voy a mostrar. A ver. Em, un segundito, ya aquí lo abro. Mm, Se ve, Sí, doctora, sí se ve. ¿sí? Mm, Entonces, ven acá, como tenemos acá un papel de 20 micras. Entonces, acá ven que no hay contacto, pero el papel es delgado. Entonces, el papel no me marca un falso positivo, como decía la doctora. Pero si yo aquí uso un papel de 197 micras, aunque no haya contacto, me lo va a marcar siempre, porque el papel es tan grueso que siempre hay contacto entre los dientes maxilares y mandibulares. En cambio, este papel es tan delgadito que solamente me va a marcar si realmente hay contacto. O sea, no me va a dar falsos positivos, como decía la doctora.
ven acá, ¿verdad? Un papel de 200 micras, haya o no haya contacto, me lo va a marcar siempre, ¿verdad? Porque es tan grueso que siempre va a existir ese contacto entre los dientes. Y el papel este que yo les estoy hablando es de esta marca. Em, Este es bien delgadito, ven, este es de 8 micras. Entonces este no se conoce como papel articular, sino que como cinta articular. Y ven que también la forma en la que lo venden es como los dispensadores de Scotch, ¿verdad? Porque es sumamente delgadito. Entonces no lo venden en tiritas, en libretitas, sino que de esta forma. Entonces lo pueden conseguir ahí, ¿verdad? En Corporación Dental. No sé si con este esquema quedó más claro esto que les estoy mencionando. Sí, doctora. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá y vamos a regresar a la presentación. Este que está acá, miren, este es el de 40 micras. Este exactamente es el que nosotros conseguimos en Corporación Dental. Lo malo de este papel es que no es bicolor, no es de un lado rojo y del otro lado azul, sino que viene en un solo color. Y muchas veces ese lado rojo y azul no funciona, ¿verdad? Yo generalmente lo ocupo para marcar en azul los contactos en céntrica y para marcar en rojo los contactos en excéntrica. Para mí es más fácil distinguirlo de esa forma, pero con este de 40 micras no lo puedo usar así, ¿verdad? Porque solo viene en color azul. Esta es la única desventaja de este que traen acá. Bueno, otra cosa importante es recordar que en los dientes nosotros tenemos cúspides de trabajo y cúspides de balance. Las cúspides de trabajo funcionales, céntricas o de soporte, ya son las mismas, solo que en diferentes lugares se conocen con estos nombres. Em, Son palatinas superiores, vestibulares inferiores. Y las de balance, guía o no céntricas son vestibulares superiores y linguales inferiores. Y que cada una de estas cúspides tienen funciones diferentes. Estas cúspides funcionales son las que me ayudan a mantener la dimensión vertical, por eso son muy importantes. Entonces, cuando yo veo contactos prematuros, yo no voy a desgastar los contactos que están en las cúspides funcionales, porque si yo empiezo a desgastar contactos de cúspides funcionales, yo estoy alterando la dimensión vertical del paciente. Yo tengo que desgastar los contactos que están en cúspides de balance, porque las cúspides de balance lo único que hacen, como su mismo nombre lo indica, es guiarme la posición dental desde un movimiento excéntrico hacia una posición céntrica. Y las cúspides funcionales, ¿verdad? Además de mantener la dimensión vertical, son las cúspides que me van a ayudar a triturar los alimentos. Entonces, es importante que yo las conserve con la mejor anatomía posible y con contactos ideales para que realmente puedan cumplir con su función. Y como les decía, también es muy bueno de vez en cuando recordar la anatomía de los dientes. Porque dependiendo del diente que sea, de la zona en la que se encuentra en boca, la anatomía va a variar. Y la anatomía responde a una función.
Si nosotros confeccionamos una corona en donde dejemos todas las cúspides vestibulares y las cúspides linguales de una 3/6 o 4/6 del mismo tamaño, no va a funcionar bien que una molar que respete la anatomía. Ven cómo las cúspides linguales abarcan menos cantidad de espacio en la superficie oclusal que las cúspides vestibulares, como las vertientes externas son mucho más amplias en las cúspides vestibulares que en las linguales. Entonces, todo esto responde a una anatomía y por lo tanto yo también estoy respetando de esa forma la función. Así que para hacer una obturación también no es nada más que se vean bonitas las vertientes o súper marcados los surcos, sino que yo esté devolviendo la anatomía que debe de tener a cada uno de esos dientes. Otra característica de una oclusión ideal es la axialidad de las fuerzas en la posición de máxima intercuspiración. Esas fuerzas deben caer siguiendo el eje axial de los dientes o el eje más largo de los dientes. Esas fuerzas no pueden recaer en dirección oblicua porque los dientes posteriores no están diseñados para soportar fuerzas oblicuas. Por eso en movimientos excéntricos, ¿verdad?, son los dientes anteriores los que guían esos movimientos para poder proteger a los posteriores de contactos en estos movimientos excéntricos, porque si hay contacto en movimiento excéntrico, estos contactos van a ser de forma oblicua. Por lo tanto, me pueden fracturar cúspides y me pueden alterar el ligamento periodontal de los dientes posteriores. Cuando nosotros respetamos esa dirección en la que deben de someterse esas fuerzas, también nosotros estamos ayudando a que los dientes se mantengan en una posición correcta. Cuando hay la pérdida de un diente, cuando hay fractura de un diente, cuando el diente está recibiendo fuerzas en direcciones que no son las adecuadas, los dientes cambian su posición, ¿verdad? Los dientes se pueden extruir, los dientes se pueden inicializar, distalizar, ¿verdad? Y estas fuerzas que están recibiendo en zonas inadecuadas van a seguir dañando el tejido periodontal, van a seguir dañando los tejidos duros del diente y pues podemos seguir perdiendo dientes por esta razón. Y esto es lo que les mencionaba, o sea, que en la oclusión ideal nosotros tenemos que buscar poder establecer este concepto de oclusión mutuamente protegida, en donde los dientes posteriores me van a proteger a los dientes anteriores en movimientos céntricos y en movimientos excéntricos los dientes anteriores me protegen a los posteriores y a la articulación temporomandibular. Y también es importante recordar que en máxima intercuspiración los dientes posteriores son los que deben de sufrir mayor fuerza y no los dientes anteriores. Luego una posición intercuspal que sea en relación céntrica. Y veamos este esquema. Ven acá como la cúspide de este premolar inferior coincide con el reborde de los premolares superiores. Y ven cómo el cóndilo se mantiene en esa posición de relación céntrica. Pero si el contacto yo lo tengo sobre vertientes, este paciente ha sufrido un desplazamiento de la mandíbula y por lo tanto el cóndilo ha salido de su posición de relación céntrica.
Y recordemos acá, en la relación céntrica, el cóndilo se encuentra situado en la zona intermedia del disco. En esta zona, el disco es más delgadito, fíjense bien acá, es más delgadito. En la zona anterior es más grueso y en la zona posterior es todavía mucho más grueso. Ay, perdón. Y esta anatomía es precisamente para que el cóndilo pueda mantenerse en esta posición. Cuando este paciente abre, cuando este paciente cierra, cuando hace lateralidades, el cóndilo va acompañando el movimiento del disco, ¿no? O más bien el disco acompaña el movimiento del cóndilo. Y esto se debe a que las zonas anterior y posterior más gruesas no dejan que el cóndilo deje en algún momento al disco hacia adelante o hacia atrás, sino que lo mantiene como sujeto, digamos, en todos los movimientos. Pero si la posición del cóndilo cambia, vean acá, ¿verdad? Por la inestabilidad oclusal, cómo el cóndilo se ha ido hacia atrás, a la zona posterior. Y recordemos que en esta parte de acá existe el tejido retrodiscal, que sí es un tejido muy inervado y vascularizado. Entonces, este paciente va a empezar a tener dolor en la articulación temporomandibular. Y esta presión sobre el tejido retrodiscal va a causar también inflamación. Va a empezar acá un proceso de retrodicitis y el paciente va a empezar con sintomatología de trastorno temporomandibular. Entonces, los dientes ya tienen que estar en una relación céntrica, ya tienen que estar con estabilidad céntrica. No sé si recuerdan este esquema del polígono de Posel. Acá nosotros estamos, cada una de estas líneas, lo que representan son como los movimientos extremos que el paciente puede hacer. ¿Verdad? Acá tenemos máxima protrusión del paciente. Aquí tenemos el movimiento de máxima apertura del paciente. Entonces, ven cómo en esta parte más alta tenemos la posición de máxima intercuspidación. Y un poco hacia atrás y hacia abajo tenemos la posición de relación céntrica. Entonces, en esta posición, la musculatura está relajada. El cóndilo está en una posición adecuada dentro de la cavidad glenoidea, aquí. Entonces, acá yo puedo hacer la fuerza que quiera sobre la mandíbula y ninguna estructura se va a ver alterada, ni el disco, ni el cóndilo, ni la cavidad. Pero si yo acá quiero ejercer o ejerzo una fuerza muy grande, aquí sí, ¿verdad? Yo voy a alterar el tejido retrodiscal. Yo voy a compresionar la parte posterior del disco. Voy a empezar a adelgazar esta parte posterior y cada vez que el paciente haga un movimiento, el disco se va a adelantar y el cóndilo se va a quedar aquí atrás. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a escuchar los chasquidos. Entonces, lo que yo quiero es que cuando el paciente llegue a máxima intercuspidación, sea en esta misma posición de relación céntrica, en donde la musculatura y la articulación puedan estar en una posición adecuada para la función. Entonces, en lugar de tener esta línea que me marca el polígono de Posel, yo quiero que esa línea desaparezca y que coincida máxima intercuspidación y relación céntrica. Y por último, ¿verdad? Una característica muy importante de la oclusión ideal es el tejido periodontal sano. Pero ya vimos, ¿verdad? Que si el diente tiene una adecuada anatomía, el diente va a funcionar correctamente. Y por lo tanto, no van a haber interferencias oclusales, contactos prematuros que me empiecen a dañar el tejido de sostén. Si se empiezan a perder fibras periodontales, vamos a encontrar recesión gingival y la recesión gingival me va a causar la reabsorción ósea.
Entonces, el diente va a empezar a presentar movilidad y podemos terminar perdiendo esos dientes. También tiene que haber ausencia de parafunciones. Los dientes no tienen que verse alterados en ningún sentido, ni por desgastes, como vemos acá en las imágenes, ni por fracturas, ni por afracciones, porque todas esas alteraciones en los tejidos dentales me están diciendo que ahí está pasando algo, o sea, que ahí hay algún tipo de alteración que yo tengo que descubrir para poder solucionar al paciente. Luego les traje estas imágenes porque me parece muy importante, no logramos tener una clase de trastornos temporomandibulares que me parece que es muy importante y dentro de eso pues una clase en sí que hable sobre bruxismo. Pero sí me gustaría que recordáramos cómo podemos nosotros distinguir los distintos tipos de bruxismo. Porque esto nos va a dar una idea de cómo podemos ayudar al paciente a solucionar su problema. Entonces vean, estas imágenes que tenemos acá me están dando indicio de que este paciente tiene un bruxismo de tipo céntrico. Ven cómo hay desgaste en las superficies incisales de los dientes y en las puntas de las cúspides. En cambio, en estas imágenes me indica que el bruxismo es de tipo excéntrico. El desgaste es en las caras palatinas y también hay en las caras palatinas de los anterosuperiores y cara vestibular de los anteroinferiores, porque son las superficies funcionales. Entonces, cuando el paciente hace movimientos excéntricos, desgasta estas zonas. Y ven que el borde incisal se ve casi que intacto. Y cuando vemos un desgaste no en línea recta, como veíamos en el anterior, sino que irregular, me indica que este paciente está teniendo movimientos excéntricos en sus episodios de bruxismo. Ahora, cuando vamos a rehabilitar un paciente que tenga un bruxismo, ya sea muy o poco marcado, es importante recordar la relación corono-raíz que tienen estos dientes. Bueno, vean ustedes, este es un diente sano. Como la relación corona-raíz es de 1 a 2. Ahora, cuando el paciente tiene bruxismo, por supuesto que se ven alterados no nada más el tejido, el tejido duro del diente, sino que también tejido periodontal. Entonces ven cómo acá se ha perdido estructura ósea y también ha habido recesión gingival. Entonces acá la relación corono-raíz ha cambiado. Ven cómo acá la relación está de 1 a 4. O de 1 a 1 cuando ya yo hago la rehabilitación de este paciente, o me puede quedar totalmente al revés, ¿verdad? De 4 a 1, cuando ya el tejido de sostén del diente está únicamente sosteniendo casi que la mitad de la raíz. Entonces eso es muy importante de considerar también para no alterar esta relación corona-raíz al momento de rehabilitar un paciente que tenga bruxismo. Bueno, si nosotros respetamos todas estas características de la oclusión ideal, entonces el paciente va a estar funcionando normalmente. Su sistema estomatognático no va a presentar ninguna sintomatología. Tanto la masticación, la deglución, la fonética no se va a ver alterada. El paciente va a funcionar con normalidad. Nosotros vamos a proteger esas estructuras, no nada más dentales, ¿verdad? Sino que toda estructura que involucre el funcionamiento del sistema estomatognático. Ahora, hay aquí dos frases que les traigo a cuenta porque
son realidades que también hay que considerar. Y la primera dice, un esquema oclusal es considerado como fisiológico cuando el paciente muestra una capacidad de adaptación a su oclusión, que no siempre es estrictamente ideal desde el punto de vista anatómico. Entonces, vean, vamos a considerar una oclusión fisiológica cuando el paciente se haya adaptado a esa oclusión, aunque la anatomía no sea la ideal. Pero si el paciente se ha adaptado, yo no tengo por qué pensar en cambiar esa oclusión. El paciente está funcionando bien. Y si el paciente está funcionando bien ahí con su función en grupo, pues yo no me tengo que empeñar por llevarlo a guía canina. El paciente está bien en función en grupo, entonces yo lo puedo rehabilitar en función de grupo. Pero considerando los 4 pilares que ya vimos, si alguno de esos pilares está alterado, entonces sí, yo ya tengo que pensar que mi rehabilitación tiene que ser en guía canina y eliminar la función en grupo que tiene en ese momento el paciente. A ver, y esta es la otra frase que dice, una terapia oclusal debe ser instaurada únicamente cuando hay signos y síntomas que pueden ser relacionados clínicamente con relaciones oclusales funcionales alteradas, ¿no? Inestabilidad en oclusión en el centro. Entonces, yo voy a modificar la oclusión del paciente si tiene signos y síntomas. Si no, yo puedo dejar el esquema oclusal para que el paciente presenta en ese momento. Bueno, entonces, estos eran como aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando rehabilitamos, ¿verdad? Con respecto a la oclusión. Pero otro factor muy importante al momento de hacer una rehabilitación y sobre todo una rehabilitación extensa son los factores de desoclusión, porque al fin y al cabo es la desoclusión la que me va a mantener la salud del sistema estomacal. Entonces, estos factores de desoclusión tienen diferentes clasificaciones, ¿verdad? Según la posición, según la función, pero una clasificación como muy adecuada y muy sencilla es en fijos y variables. Los fijos son las articulaciones temporomandibulares y los variables son la guía anterior y los dientes posteriores. Variables porque, recuerdan, nosotros los podemos modificar. Fijos porque las articulaciones no las modificamos nosotros. Entonces, ¿cómo la articulación temporomandibular puede contribuir a la desoclusión del paciente? Bueno, esto está dado por Dios, ¿verdad? Aquí, según la inclinación de la eminencia articular que presente cada paciente. Ven cómo esta eminencia articular es muy inclinada y ven cómo esta eminencia articular es bastante corta. Entonces, el trayecto que va a recorrer este cóndilo para hacer un movimiento de protrusión, para hacer un movimiento de lateralidad, va a ser mucho más grande que este paciente. En este paciente, el cóndilo va a recorrer una distancia muy corta y ya, va a encontrar desoclusión. Por lo tanto, esto me da una idea de cómo debe de ser la anatomía de los dientes. Si yo sé que este paciente va a recorrer una buena distancia para desocluir, pues yo aquí podría dejar cúspides altas, hay surcos profundos, porque el paciente va a recorrer mucha distancia para presentar desoclusión. Pero este paciente no, este paciente va a recorrer una distancia muy corta. Entonces las cúspides yo las tengo que dejar más bajas, porque si las dejo muy altas, el paciente va a haber recorrido toda la eminencia articular y esas cúspides tan altas no van a haber desocluido, van a presentar todavía contacto. Y los surcos, ¿verdad? No tienen que ser tan profundos, porque yo tengo que dejar cúspides bajas. Entonces vean que es muy importante, ¿verdad? También considerar cómo es la anatomía articular del paciente, aunque lo que estemos trabajando sean dientes, ¿verdad? Porque también la articulación es un factor de desoclusión.
Y a ver, acá vean el movimiento de lateralidad. Em, en realidad, el grado de desoclusión, la cantidad de desoclusión que el paciente haga y la calidad de esa desoclusión va a estar dada principalmente por los dientes. Mm, vean acá cómo el recorrido que hace el canino inferior sobre la cara palatina del canino superior. Si yo tengo un canino muy corto, ese recorrido va a ser muy pequeño. Si yo tengo un canino con una buena cúspide, el recorrido va a ser más alto. Yo puedo dejar acá cúspides más altas, pero si el recorrido va a ser muy corto, pues yo tengo que dejar cúspides bajas para que en el movimiento de lateralidad haya desoclusión posterior, tanto en el lado de trabajo como en el lado de balance. Otra cosa importante es recordar que la articulación temporomandibular funciona como una palanca de tercer género. ¿Recuerdan física en el colegio? Las palancas son simplemente máquinas que nos ayudan a disminuir el esfuerzo para realizar un movimiento. Entonces, en la articulación, ¿verdad? Temporomandibular, también nosotros queremos disminuir el esfuerzo para lograr mover la mandíbula. Entonces, la forma en la que tienen que trabajar es como una palanca de tercer género. ¿Por qué? Porque este tipo de palanca genera menos fuerza para mover, pues, una gran resistencia. Entonces nosotros podemos masticar alimentos blandos o alimentos duros, pero la fuerza que se genere tiene que ser la menor posible para no dañar ni estructuras dentales, ¿verdad? Ni estructuras musculares. Em, cuando hay desoclusión, se pueden evitar esos contactos excéntricos en los dientes posteriores que me pueden producir una tracción de los ligamentos que se encuentran en la articulación temporomandibular o un aumento en el espacio articular, que son alteraciones que me podrían provocar una hipermovilidad de la mandíbula, del cóndilo y por lo tanto una alteración en el disco. Entonces, si yo logro una desoclusión en excéntrica, yo estoy cuidando las estructuras de la articulación temporomandibular. Em, ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? De que la articulación temporomandibular trabaja como una palanca de tercer género. Bueno, esto también son como conceptos de física, ¿verdad? Que son así. Cuando el brazo de resistencia es mayor que el brazo de fuerza, entonces nosotros tenemos una función biológica. Nosotros estamos cuidando las estructuras biológicas, ¿verdad? Porque generamos menos fuerza para poder superar una resistencia. Entonces, acá ese brazo de resistencia va desde la articulación, que sería el fulcro, ¿ya? Hacia los dientes anteriores, que son los dientes que me van a cortar el alimento. Y la potencia estaría desde el fulcro, la articulación temporomandibular, hasta la musculatura, o sea, en este caso el massetero, el pterigoideo interno, que son los músculos que ejercen mayor cantidad de fuerza cuando hay contacto en los dientes posteriores. Bueno, estos esquemas son únicamente para recordar cómo es el desarrollo de la guía anterior. Cuando tenemos un paciente de odontopediatría,
nosotros vamos a encontrar a estos pacientes con un esquema oclusal de función en grupo, porque los caninos todavía no han erupcionado. Entonces, el contacto lo vamos a tener en premolares y en molares. Pero a medida que los caninos erupcionan, estos van entrando en contacto junto a esa función en grupo. Y 3 años después, o sea, cuando ya la raíz de estos caninos está totalmente desarrollada, entonces ya estos caninos son capaces de resistir esas fuerzas de desoclusión, esas fuerzas que en movimientos excéntricos me van a producir la desoclusión posterior. Y entonces aquí es donde ya se llega a establecer ese esquema de guía canino. Y bueno, hablando un poquito sobre lo que les mencionaba al inicio de la anatomía de los dientes. Bueno, anatomía, pues no nada más recordar vertientes, cúspides, ¿verdad? Surcos, sino que también la posición incisal de los dientes. Y esto es bien importante porque nosotros vamos a ver muchos pacientes y después de la pandemia estamos viendo todavía mucho más pacientes con bruxismo, pacientes con bruxismo bien marcados. Entonces, en estos pacientes nosotros hemos perdido el borde incisal, ya no tenemos ni idea de dónde estaba ese borde incisal. Y recordar la anatomía de los dientes nos va a ayudar a poder reconstruir ese borde incisal en la posición que es. ¿Y por qué son tan importantes los bordes incisales? Porque son los que me van a determinar la guía anterior y por lo tanto la desoclusión posterior. Son los que me van a mantener la salud del sistema estomatonal. Entonces recordar que el incisivo central superior, el borde incisal se encuentra en el tercio vestibular. Si yo divido este incisivo central superior en tercios, tengo 2 tercios palatinos y 1 tercio vestibular. En el tercio vestibular, ahí es donde tengo que yo confeccionar el borde incisal. Y luego en la cara palatina, en este diente yo tengo rebordes. Ven, ahí, acá hay un reborde, otro reborde y otro reborde en el cinto. Y luego tengo la fosa palatina. ¿Por qué es tan importante confeccionar rebordes y no dejar superficies palatinas planas? Porque estos rebordes me van a convertir las fuerzas de rozamiento en fuerzas de deslizamiento. Y sobre estos rebordes es donde va a pasar el borde incisal de los incisivos inferiores. Entonces, si yo dejo esta superficie lisa, voy a tener ahí movimientos de roce, voy a desgastar esta superficie súper rápido. Pero si yo tengo rebordes, entonces ya son deslizamientos los que van a soportar este. En cambio, en el incisivo lateral, el borde incisal se encuentra en el centro, desde una vista incisal, ¿verdad? En el centro de la distancia vestíbulo-lingual. Y ven que este diente no tiene rebordes o los rebordes son muy poco marcados. ¿Por qué? Porque generalmente este diente nada más tiene contacto al inicio de un movimiento de protrusión o de un movimiento de lateralidad. El contacto no es durante todo el movimiento, ¿verdad? Entonces no son tan necesarios estos rebordes. Ahora, el acoplamiento anterior se refiere a la zona y la distancia en donde van a contactar los anteroinferiores con los anterosuperiores. Vean que estos dientes no tienen contacto. No quiere decir que los dientes quedan en desoclusión, sino que los dientes tienen un contacto que es conocido como un contacto salival, un contacto, más bien una desoclusión sumamente pequeña. ¿Y por qué sucede esto? Si estos dientes entran en contacto,
Entonces, los dientes anterosuperiores van a sufrir dispersión, es decir, que cada vez que el paciente cierre, va a estar empujando esos dientes anterosuperiores hacia vestibular y los dientes se van a vestibularizar. Y los anteroinferiores van a sufrir apiñamiento porque el contacto va a empujar estos dientes hacia el lingual. Y como a pesar que aquí estos dientes no tienen contacto, porque estos dientes no se extruyen, porque yo tengo tejidos blandos que me ayudan a sostenerlo. Ven como el borde incisal de los anterosuperiores descansa sobre la unión de la mucosa húmeda con la mucosa seca del labio inferior. Y como el borde incisal y cara palatina de los anteroinferiores está sostenida por la posición de la lengua. Entonces, estos tejidos blandos son los que me ayudan a que los dientes se mantengan en esta posición. Y esto es lo que se conoce como zona neutra, ¿verdad? La zona en donde los dientes están recibiendo fuerzas equilibradas. Estos dientes se mantienen en esta posición vestibular por la fuerza que ejercen los labios y en esta posición lingual por la fuerza que ejerce la lengua. Y con los posteriores, ¿verdad? Por la fuerza que ejercen los carrillos y también por la fuerza que ejerce la lengua en su ancho. Entonces, esa zona neutra es la zona en donde los dientes están en equilibrio. Los dientes se pueden mantener en esa posición dentro de los arcos, porque todas las fuerzas están equilibradas. Y esta zona neutra es la que nosotros buscamos cuando vamos a hacer, por ejemplo, una prótesis completa o una prótesis removible, en donde no teníamos idea de por dónde estaban los dientes sobre el borde. Tenemos que buscar esta zona neutra, ¿verdad? Para que los tejidos blandos se mantengan en una posición ideal. Que el paciente no se esté mordiendo el carrillo cada vez que cierra porque hemos dejado los dientes muy vestibularizados o mordiéndose la lengua porque están muy lingualizados. Eh, bueno, este acoplamiento anterior también es muy importante porque en los caninos, ¿verdad? Porque los caninos son los que nos ayudan a centralizar, es decir, a que la mandíbula regrese a esa posición de relación céntrica, nos ayudan a desocluir, ¿verdad? Con la guía canina y también a desprogramar al paciente. Y el acoplamiento anterior en los caninos es, digamos, hay un contacto mayor que con los incisivos, porque esos dientes tienen que ayudar durante la desoclusión. Ahora, ¿cómo se protegen a los dientes anteriores? Pues dijimos que cuando hay contacto en los dientes posteriores, los músculos que ejercen mayor fuerza son el macetero y por el lado de adentro, siguiendo este mismo recorrido, el pterigoide interno. Pero cuando hay contacto en los dientes anteriores, el músculo que ejerce más fuerza es el temporal. Y este músculo es el más largo y es el menos potente. Por eso, aunque haya contacto en los dientes anteriores, el temporal no me va a ejercer tanta fuerza que me los pueda dañar. Otra cosa muy importante es recordar que en el ligamento periodontal, además de haber fibras, además de haber arterias, nosotros encontramos también receptores. Y es decir, que ese periodonto también está inervado. Y dentro de estos receptores que nos producen la inervación del periodonto, encontramos nociceptores, mecanorreceptores y propioceptores. Y solo recordando, ¿verdad? Los nociceptores son los que me van a captar esos estímulos de dolor.
los mecanorreceptores de movimiento y posición y los propioceptores de tacto y presión. Entonces, en los dientes anteriores es donde nosotros tenemos mayor cantidad de propioceptores. A pesar que, fíjense bien, el ligamento periodontal en un diente anterior es mucho menor que en un diente posterior, ¿verdad? Porque en el diente posterior tenemos de 2 a 3 raíces, pero en los dientes anteriores tenemos una raíz. Pero sin embargo, aunque haya menor cantidad de ligamento periodontal, hay mayor cantidad de propioceptores. Entonces, yo voy a necesitar muy poca presión para que el diente lo sienta y el diente pueda protegerse. Si yo muerdo algo duro con los dientes anteriores, rápidamente voy a abrir, porque los dientes anteriores son mucho más sensibles. ¿Y por qué? Pues porque necesito protegerlos, ¿no? Porque estos dientes son los que tienen que soportar fuerzas de desoclusión. Otra parte importante de la guía anterior es la función de la fonética. Si yo tengo un buen largo de las coronas y una buena posición del borde incisal, todos los fonemas el paciente los va a pronunciar bien. Pero si yo no dejo bien ubicado el borde incisal o si dejo esas coronas clínicas muy largas o muy cortas, el paciente va a tener dificultad para pronunciar algunas palabras. Bueno, y otro factor de desoclusión, además de la articulación temporomandibular y de la guía anterior, es la alineación tridimensional. Y con esto nos referimos a las curvas y a los planos de oclusión. Con respecto a la alineación tridimensional, vamos a decir que todo diente que esté desalineado puede ocluir, puede llegar a tener oclusión, pero no todo diente desalineado no va a poder desocluir. Y aquí tenemos un claro ejemplo de esto. Vean que este paciente está haciendo movimiento de lateralidad. Y ven acá cómo hay desoclusión. Este es el lado de balance. Ven cómo hay desoclusión, caninos y premolares. Pero vean qué pasa acá en los molares. Acá se ha perdido una 6 superior e inferior. Los dientes están totalmente desalineados. Entonces, en este lado de balance, en donde nunca debería de haber contacto, tenemos ahora interferencias oclusales. Entonces, el diente no desocluye, el diente ocluye, el paciente muerde y el paciente puede cerrar en máxima intercuspiración. Pero cuando el paciente hace lateralidad, no logra desocluir. Entonces, acá estamos dañando el ligamento periodontal de los 3 dientes que están involucrados en esta malposición. Luego, también, esto era lo que les estaba mencionando, en un movimiento de lateralidad, nosotros podemos tener contacto de caninos y de incisivos, ya sea centrales y laterales o caninos y laterales. Y en un movimiento de protrusión puede suceder lo mismo. Aquí tengo contacto acá, por ejemplo, de central, lateral y canino. Entonces, el largo de estos dientes anterosuperiores es muy importante. Porque generalmente, ¿verdad? Este lateral, su única función es dejar el paso del incisivo, del canino inferior en los movimientos de excentricidad. Y en algunos casos, ¿verdad? Puede llegar a tener contacto. Por lo tanto, es importante respetar, o sea, que el borde incisal de los laterales tiene que estar 1 milímetro arriba del borde incisal de los centrales y de los caninos, para que estos dientes puedan ejercer su función. Si yo los dejo al mismo largo, estos dientes
van a estar contactando en cada movimiento excéntrico. Y por lo tanto voy a estar causando un daño en los dientes involucrados en esta guía anterior. Resumiendo, para diagnosticar la guía anterior, yo tengo que hacer dos tipos de exámenes, uno estático y uno en función. En el estático, yo voy a observar las dispersiones y los apiñamientos, ¿verdad? Porque eso me va a dar idea si los dientes, si los incisivos están en contacto o no. Las rotaciones, sobre todo la cara distal de los caninos, para yo tener una idea si la posición de ese canino me puede ayudar a producir una desoclusión o si yo tengo que modificar la anatomía de ese canino para poder devolverle al paciente la guía canina. Abrasiones en las caras palatinas superiores, incisales inferiores, para yo poder diagnosticar si el paciente padece de bruxismo y qué tipo de bruxismo tiene el paciente. Dientes ausentes, para ya yo tener en mente que ahí puede haber dientes que han sufrido migración y hacia dónde están estas migraciones para al momento de hacer el examen funcional yo poder diagnosticar el tipo de oclusión del paciente y pensar cómo voy a resolver esas interferencias oclusales. Entonces, en el examen funcional yo tengo que ver el acoplamiento que tienen los dientes anteriores en en movimientos céntricos. Y también la desoclusión que estos dientes anteriores me van a producir en movimientos excéntricos. Ahora, ¿qué yo voy a tener en consideración a la hora de rehabilitar esa guía anterior? Bueno, si yo tengo que rehabilitar la guía anterior, pero no tengo que modificar ningún diente posterior, lo que yo puedo hacer en esa guía anterior es rehabilitar el tipo de acoplamiento de esos dientes, el tipo de desoclusión que va a tener el paciente y el ángulo de desoclusión, es decir, qué tan largos yo voy a dejar esos dientes anteriores para saber qué tanta distancia va a recorrer esa mandíbula, ¿no? Para desoclusión posterior. Y cuando yo voy a hacer una rehabilitación total, que yo tengo que modificar tanto dientes anteriores como posteriores, yo tengo que devolver esa función de centricidad que tienen los caninos y también dar unos buenos planos inclinados a los anteros superiores para que puedan tener un buen deslizamiento en céntrica, ¿verdad? Ya vimos que con rebordes en los centrales y con bordes incisales bien ubicados. También pueden haber casos en los que yo necesite esferulizar esa guía anterior. No es lo ideal, ¿verdad? Pero yo tengo que saber cuándo lo voy a hacer y qué consideraciones debo tener. Por ejemplo, si esos dientes anteriores tienen compromiso periodontal, yo puedo optar por ferulizarlos para tratar de dar estabilidad a ese periodonto. Entonces, yo lo que voy a intentar es dejar una función en grupo anterior. Es decir, que la desoclusión no está dada únicamente por el canino, sino que también involucrar laterales o centrales, para que toda esa carga de desoclusión no la soporte únicamente el canino, porque recuerden que todos los dientes tienen compromiso periodontal. Voy a dejar menor altura, ¿verdad?, en estos dientes para que no soporten tanta fuerza y menor ángulo de desoclusión. Otra cosa que es importante de observar cuando vamos a hacer una rehabilitación del paciente es si hay pérdida de dimensión vertical posterior. Ven acá cómo los dientes posteriores no tienen contacto en esta huipla. Bueno, aquí puede suceder dos cosas. O que haya una reabsorción de los rebordes
o que realmente aquí lo que falta es ese concepto de oclusión mutuamente compartida. ¿Cómo yo voy a saber si lo que aquí ha sucedido es que el reborde realmente está reabsorbido o simplemente que el esquema oclusal que dejaron acá en esta prótesis es el equivocado? Cuando yo retire esta prótesis, si yo veo que en el tejido blando la prótesis está marcada, entonces ha habido una reabsorción del reborde y el tratamiento va a ser un rebase de la prótesis para recuperar la altura y que los dientes otra vez tengan contacto. Pero si lo que hay es una falta de la oclusión mutuamente compartida, yo no voy a ver marcada la prótesis. Y la solución, perdón, mi tratamiento va a ser una guía de remontaje para volver a ubicar esos dientes en la posición correcta y que realmente tengan contactos funcionales. Porque este pobre paciente aquí no puede masticar. Entonces yo tengo que volver a dejar contacto posterior para que el paciente pueda masticar y esas prótesis removibles pues cumplan con su función. Em, Luego, la curva de SPE. Esto también es bien importante porque es la que me va a permitir que haya desoclusión posterior. Si yo dejo todos los dientes totalmente alineados a un mismo nivel, yo no voy a tener ahí desoclusión posterior por más que haga anteriormente. Entonces, esta curva de SPE es una curva anatómica que está establecida por la alineación oclusal que tienen los dientes, iniciando desde el vértice del canino, pasando por las cúspides bucales de los premolares y molares, y luego ven que se continúa por la rama de la mandíbula hasta llegar a la parte más anterior del cóndilo. Si esta línea que me describe la curva, yo la cierro, yo voy a tener aquí una circunferencia completa. Entonces, la curva es bastante pronunciada. Esta curva va a permitir que cuando el paciente cierre y abra, estos dientes tengan o sufran esas fuerzas siguiendo el eje axial de ellos y por lo tanto no tengan problemas periodontales. Y de esta forma también pueden absorber mejor la gran fuerza, ¿verdad?, que ejerce la musculatura del macetero y del pterigoideo interno. Luego, vean acá este caso. Acá ven que hay extrusión de los dientes posteriores, pero no nada más extrusión dental, sino que también extrusión del alvéolo. Entonces, cuando uno ve estos casos así, uno dice, ¿y ahora qué hago? O sea, yo no puedo aquí recuperar mucho espacio o pensar en colocar acá dientes de tamaño normal, ¿verdad? Si es el hueso el que se me ha también extruido. Entonces, acá el tratamiento es acortar las coronas clínicas para poder devolver esa alineación interarcada a la curva de SPE y poder aquí dejar una restauración adecuada. Em, Cuando ¿Es ha válido habido, disculpe, doctora, es válido sí, hacer ese acortamiento de coronas para lograr dejar esa curva? sí, por supuesto. Si el diente está extruido y yo no tengo espacio ahí para colocar dientes superiores o inferiores, cual sea el caso, es la única opción que yo tengo. Y ahí es válido este concepto de endodoncias profilácticas, endodoncias que se han indicado por razones protéticas porque no hay forma en la que yo pueda ahí poder rehabilitar a este paciente si no es acortando esas coronas. Ahora, el tipo de restauración
que yo puedo ahí utilizar, sí puede ser diferente. Ahí yo tengo diferentes opciones, ¿verdad? Dependiendo de qué tan marcada sea la extrusión, de qué tanto espacio yo necesite, pues yo puedo pensar o en una corona completa o podría pensar en un overlay, ¿verdad? O en un onlay. Va a depender, ¿verdad? Del espacio que yo necesite. Hola, Pero sí, doctora. sí. Buenas noches. Yo también, fíjese que con el comentario que hizo la compañerita, a mí me tocó Ujú, una vez, o sea, para poder rehabilitar un paciente, bueno, ahora tenemos más conocimiento, ¿verdad? Pero antes, o sea, sí. por deducción, digamos así, o por, sí, por todo lo que, por intuición o por toda la recopilación de los años de estudio, pues yo le dije a la señora, mire, aquí no hay espacio, aquí le tocan endodoncias. O sea, le hicimos Ujú, endodoncia en las piezas, en las molares superiores que estaban totalmente extruidas, coronas, doctora, para poderle rehabilitar abajo. O sea, porque no teníamos, obviamente, el presupuesto, doctora, de los pacientes se eleva, pero de sí, otra manera no podemos restablecer. Pero mire, doctora, el contorno facial. Yo creo que tengo fotos de ese caso, pero mire, el contorno facial, ¿cómo cambia? O sea, la persona se ya. miraba envejecida, pero Ujú, cuando ujú, nosotros le rehabilitamos, bueno, hicimos las endodoncias, se le pusieron las coronas en la parte de arriba y se le puso el PPF inferior. Doctora, el contorno facial le rejuvenece totalmente al paciente. Entonces, sí, es un poco más oneroso porque pagar dos endodoncias, o sea, de repente y las coronas y mire, yo solo quería los dientes de abajo, pero o trabajamos bien o no lo trabajamos. Y también tuve una experiencia, doctora, de un señor con posibilidades, doctora, de dueño de un despacho contable, vea. El señor, mire, venía. Es que, mire, a mí no me habla para las limpiezas y total, te, vea. Total que el señor, mire, don Julio, se le están extruyendo las molares. El señor ya tenía una sonrisa en forma como de tiburón. Cuando él se reía, doctora, lo que le sobresalía eran las muelitas de arriba. Y yo le dije, se le están extruyendo. Mire, doctora, pasaron unos años, le tuve que sacar las muelas. Nunca se rehabilitó porque él supuestamente quería implantes y quería implantes. Gran mentira, doctora. La cosa es que hay gente que puede pagar y no quiere y deja perderse toda su armonía dentofacial, ¿verdad? Porque no quieren invertir en su sonrisa. Pero cuando uno les plantea a los pacientes que no hay otra forma de rehabilitar y ven los resultados, realmente se van satisfechos. Porque si le digo, yo pude observar en esa señora, bueno, el rejuvenecimiento, ¿verdad? Solo con sustituirle los espacios, los dientitos, doctora. Así que yo agradecida con esta clase y contenta. Y gracias, doctora. no, a la orden. Pues me alegro que sean contenidos que les estén ayudando, pues, y que ya los estén poniendo en práctica en su día a día en la clínica. Y sí, como dice la doctora, ¿verdad? También hay casos en los que ya no va a ser posible recuperar ahí espacio y la otra que la extracción de esos dientes. Pero también en estos pacientes ayuda muchísimo hacer el encerado diagnóstico, porque el paciente puede verlo, el paciente puede ver cómo va a quedar. Y si el paciente lo ve, es más fácil para él entender lo que nosotros queremos y así aceptan, ¿verdad? El tratamiento que se les está proponiendo. Bueno, muchísimas gracias a las dos porque de verdad que los comentarios como que aportan muchísimo también para lo que estamos hablando. Bueno, y entonces también puede suceder, ¿verdad? Que tal vez el diente no está extruido, pero sí el espacio se ha perdido, ¿verdad? Ya no tenemos un espacio adecuado para poder ahí colocar un diente con una anatomía normal. Entonces, cuando hay estos espacios reducidos, el espacio
paciente muy poquito tiempo de haberse realizado la extracción y todavía yo ahí pueda colocar un diente de tamaño normal, o pueda que el espacio sea tan corto que yo en lugar de colocar una 6 aquí de tamaño normal voy a tener que colocar un premolar, una molar de tamaño de un premolar, o que el tamaño sea todavía más pequeño, ¿verdad? Que un premolar, o que el tamaño esté muy aumentado. Y entonces yo no pueda dejar ahí una gran molar, entonces yo puedo optar por poner 2 premolares pequeñas. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo que no se nos debe olvidar. ¿Cómo va a ser el contacto de esos dientes? Yo sé que el contacto lo tengo que dejar de cúspide con una fosa, ¿verdad? O con reborde. Si yo dejo ese contacto estable, ese contacto en la anatomía que debe de ser, pues no importa, ¿verdad? Que el diente no sea de un tamaño ideal, pero el diente va a poder funcionar. Que el diente debe ser de un tamaño similar al resto de los dientes, y que los dientes sustituidos pues no deben de desalinear la arcada. Si yo voy a reponer acá un diente perdido, pues yo tengo que volver a restaurar siguiendo las curvas de animación, la curva de Spear, la curva de Wilson, para que ese diente funcione bien, ¿verdad? Si no, pues no tiene ningún sentido estar pensando en rehabilitaciones si en realidad esa prótesis no va a ser funcional. Bueno, pues yo Doctora, creo que sí, doctora, disculpe, y sí. eso que nos acaba de mencionar, ese factor donde la cúspide con la fosa también aplica para los pacientes con mordida cruzada posterior. Ahí, Si gusta, regrese gracias. la slide anterior, la imagen anterior, por favor. Ajá, la cúspide de antagonizar con fosa. Sí, vaya. O sea, si estamos hablando precisamente de este caso, pues aquí ya se ha perdido espacio, entonces acá yo no puedo pensar nada más en colocar el diente que se ha perdido, sino que yo también tengo que recuperar la alineación de la tabla oclusal de este diente. Entonces aquí tendría que ver, porque ven que el diente está mesializado. Entonces muchas veces el contacto en este diente únicamente va a estar en las cúspides distales. Entonces yo tengo que acá o colocar, por ejemplo, un onlay que me cubra únicamente las cúspides mesiales para ya yo tener contacto en distal y en mesial de este diente. O también analizar si lo que necesito es desgastar estas cúspides porque posiblemente tengan interferencias oclusales. Entonces, sí hay que analizar el caso integral, ¿verdad? Con todos los pilares que yo les he mencionado. Cuando uno va a hacer una rehabilitación integral, esos 4 pilares uno siempre los tiene que analizar antes de poder proponerle algo al paciente, ¿verdad? Porque si no los analizamos, vamos a pasar por alto muchas cosas que a la hora de estar haciendo las restauraciones nos vamos a dar cuenta. Y eso nos puede cambiar todo el plan de tratamiento, ¿verdad? Entonces es penoso para el paciente, pues porque lo podemos hacer gastar de más, ¿verdad? Y para nosotras, porque obviamente no hemos hecho una buena planificación. Entonces, van a haber casos en donde ese contacto con el reborde pueda que no contacte con un solo diente, sino que quede el contacto entre reborde del diente, de ambos dientes. Entonces, sí hay ciertas alteraciones, ¿verdad? Que pueden ocurrir, pero lo importante es que los contactos sean estables, ¿verdad? O por ejemplo, pues, pacientes que tengan mordida cruzada, pues eso nada más lo podemos solucionar con ortodoncia, ¿verdad? Pero si el paciente no se quiere hacer ortodoncia, pues no vamos a nosotros pensar con una
corona o con una prótesis removible poder alinear esa mordida cruzada. Entonces ahí vamos a tener que dejar el contacto en cúspides que tendrían que ser cúspides de balance, ¿verdad? Entonces sí, depende del caso, pero lo importante es que esos contactos sean estables, que esos contactos me den estabilidad en céntrica, ¿verdad? Eso sí yo lo puedo lograr. No sé si eso responde su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno. Entonces, pues eso era lo que pensaba que nos podría servir, volver a recordar y tener en cuenta en cuanto a la oclusión. No, si ya no hay más preguntas, pues nos quedamos acá y nos estaríamos viendo la próxima semana ya para nuestras últimas dos prácticas clínicas, día jueves y viernes. Y el día lunes tendrían entonces la clase de fotocurado. Y ya con esa clase nosotros terminamos, ¿verdad? También para la próxima semana, recuerden que es la exposición de los póster. Creo que nada más un grupo me ha enviado el póster para poder verlo y ver si hay que hacer alguna corrección. Si quieren en esta semana me los pueden enviar para yo poderles enviar cualquier corrección que sea necesario hacer. O si tienen dudas, ¿verdad? En lo que van haciendo, pues también se pueden contactar y ya pues podemos ayudarles. Pues si no hay dudas, podemos dejar hasta acá la clase. Muchas gracias, doctora, por recordar tantas cosas que, como usted dice, a nosotros no se nos olvida porque estamos recordándolo todo el tiempo. Y entonces yo, a manera de chiste, no le puedo interrumpir la clase. Dije, o sea, el secreto es volverse docente. Son bromas, doctora, hoy. No, sí, vienen que yo creo que por eso estamos todos ahí en la U, porque la docencia nos obliga a estar estudiando. Eso es lo bonito de ser docente. Pero bueno, incluso aunque no sean docentes, pues sí, uno siempre tiene que seguir estudiando y recordando estas cosas porque en el día a día se olvidan, pues. Pero eso es lo bueno de que ustedes sigan en esta formación continua, ¿verdad? Porque uno vuelve a recordar cosas, se empieza a tenerlas en cuenta, ¿verdad? A la hora de resolver sus casos. Así que bueno, yo estoy muy contenta con este grupo, ¿verdad? Y me alegro mucho por todos los comentarios que me han hecho sobre las clases y las prácticas que han estado teniendo. Entonces, pues ya saben, ¿verdad? Que en lo que podamos ayudarle, ahí estamos hasta el final. Muchas gracias, doctora. Pues me quedo con lo práctico, ¿verdad? Que ya cosas que uno olvida que pues siempre chequear la oclusión con el paciente sentado, porque Sí. a cometer a veces ese error de tener al paciente acostado. Y también el grosor del papel de articular, pues no sabía que estaba usando. También ese mentado papel, yo me sentí tan bruta, pero dije, yo, ¿qué he usado? Llevo 22 años de bruta y no sabía. Sí, Sí, pues doctora, no, ya ahora ya saben por hasta todo. dónde comprarlo. Sí, mire, Bueno, ya doctora, y saben. la Sí. última duda es del póster, la exposición, ¿cuándo es, doctora? Fíjense que está programada para el día jueves. El día jueves a la hora de la clase. De 6:30 a 8:10, pues para darles tiempo para que ustedes lleguen a su casa y se puedan conectar tranquilos. No sé si están de acuerdo en que sea el día jueves El mismo o si día de la práctica clínica. sí, sí, porque la próxima semana ya no tenemos laboratorios, sino que solo es la clínica, salen a las 3:30. Ujú. Entonces, lo podemos dejar para el día jueves o si ustedes quieren que lo cambiemos para el día viernes, pues también podríamos utilizar ese día viernes. Pero no sé, Alexandra, si se va el viernes o si
Yo me voy el sábado, doctora, entonces cualquiera de los 2 días estaría bien para mí. Ah, bueno, perfecto. Sí. Entonces, si quieren, hacemos la votación. Si lo quieren siempre para jueves o prefieren que lo cambiemos para viernes. No, jueves está bien, doctora. Si salimos a las 3:30, me da espacio de venir a mi casa, pues, porque como yo me tengo que atravesar la hermosa carretera de Los Chorros y a veces llego y a veces Ah, no sí. llego, entonces Y el tengo que viernes es más considerar complicado. el viernes, es Disculpen, un viernes de ¿qué, locura. qué fecha cae? Es jueves 13. A ver, doctora, espéreme, déjeme confirmar aquí para no darle. A ver, jueves 13, sí, jueves 13. Y el viernes 14 ya terminamos con todo. Por mí, pues, si les parece a los demás, estaría bien el jueves. El jueves. Bueno, entonces dejémoslo siempre para el día jueves de 6:30 a 8:10. ¿Ya? Y como les repito, pues en esta semana me pueden enviar antes, pues si ya lo tienen terminado, para yo poder ayudarles ahí con cualquier corrección. Doctora, una consulta sobre el póster. En las indicaciones dice que tiene que ser la información del campus, de la biblioteca de la universidad. Sí, Em, es que sí, sí, bueno, eso quería confirmar si la información solo puede ser de ahí específica o podemos también buscar como de otras fuentes. sí, lo único que, bueno, esto les va a ayudar cuando hagan la parte de la discusión de resultados, porque en la discusión de resultados ustedes tienen que comparar su resultado o su procedimiento con lo que dicen otros autores. Entonces, les he mencionado ahí el campus de la universidad porque ahí es donde nosotros tenemos las bases de datos, en donde hay artículos arbitrados, es decir, artículos que han sido aceptados, ¿verdad? Por ellos, porque se han estudiado y se ha visto de que los resultados sí son científicos. Si recurren a otros lugares, sí tienen que ser también sitios con respaldo científico. Por ejemplo, no pueden poner mi información de un blog, por ejemplo, porque ahí va mucho la opinión o la experiencia personal de un profesional. Pero cuando hacen la discusión, sí tienen que ser datos que estén respaldados científicamente. Entonces, allí en el campus, en la biblioteca, ustedes tienen ahí muchísimas bases en donde pueden buscar muchos artículos referentes a su tema. Por eso les mencionaba el campus, para facilitarles la búsqueda. Pero, como le digo, pues sí podría ser otros lugares, pero con respaldo científico, ¿verdad? Porque también ustedes lo tienen que mencionar ahí en su bibliografía. Ah, ok, doctora, gracias. Doctora, ya que menciona la doctorcita Cruz ese tema, este, pueden ser de artículos o también de los mismos libros que tiene la biblioteca. Sí, pueden también mencionar los libros, pero yo creo que eso va a depender del tema que estén tratando. Fíjese, Porque también yo en particularmente, o sea, ujú, en las indicaciones que se nota para la elaboración del podcast, dice las palabras match, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ujú, cuando yo me meto a la biblioteca y busqué artículos, hay unas cosas que, o sea, hay bien, yo al menos, quizás tal vez porque no tuve mucho tiempo de explorar, pero no encontré mucho por las palabras match que habíamos designado con el grupo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, al meternos a lugares como Eureka o las que usted nos mencionó, ¿se acuerda? En la clase de la vez pasada, sí, ahí sí hay, pero, eh, pero no siempre son artículos, sino que son libros. libros. Ajá.
Sí, Entonces, pues ahí como le digo, depende mucho del tema, porque si es un tema como muy novedoso, no van a encontrar mucho en los libros. Y también hay temas que en los libros ya está como desactualizado, entonces por eso es mejor buscar en artículos científicos. Pero depende de lo que esté tratando. Pero sí, de bibliografía también pueden colocar libros. porque fíjese que, ¿verdad? Yo encontré un libro que es sobre operatoria y habla, por ejemplo, de todas las clasificaciones de erosiones, o sea, y habla bastante del tema de los ácidos gástricos, que es como lo que nosotros estamos tratando. Ujú. En el tema que estamos viendo, y también hay un apartado, un capítulo completo que le dedica el autor al establecimiento de la relación del paciente con el odontólogo, con el paciente, ¿verdad? Que debe ser odontología centralizada en el paciente. Entonces está como bien ad hoc eso, pues, pero quería preguntarle si eso era válido. Sí, sí pueden mencionar libros, pero yo creo que también pueden encontrar artículos muy buenos, como por ejemplo de eh, alimentos o bebidas que producen mayor cantidad de erosión dental. Es decir, artículos en donde puedan ustedes encontrar información que en los libros tal vez no se mencione mucho, ¿verdad? Y que estén más actualizados. Ok, Pero sí han querido mencionar libros también. bueno, gracias, doctor. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? No, doctora, por el momento no, muchas gracias. Bueno, ya saben, y si no, pues ya me pueden escribir también al WhatsApp, ¿verdad? Por si les surge alguna duda en el camino durante la semana. Bueno, Bueno, muchas gracias por haberse gracias. conectado y feliz noche. Buenas noches, doctor. Noches. Buenas noches. Buenas noches.